No te había saludado hoy. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas a quienes se nos unen. Mi nombre es Óscar Hernández, yo soy el gerente regional para América Latina de Open Contracting Partnership. Nos alegra mucho ver, digamos, tanto entusiasmo que ha habido alrededor de este seminario, las personas que se nos suman desde todas las partes de América Latina y quizás de otros países también. Hoy pues tenemos un programa muy especial preparado para ustedes y un poco, digamos, yo voy a hacer una presentación general y después van a venir, digamos, las intervenciones de los diferentes panelistas. Entonces ya en un momento les voy a contar más sobre el programa que tenemos y para eso pues voy a compartir mi pantalla en este momento. Entonces, muy buenas tardes nuevamente a quienes se van uniendo y pues qué bueno tenerlos a todos y a todas acá. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí, podemos verla, Oscar. Listo. Perfectamente, Oscar. Bueno, muchas gracias. Entonces, primero que todo, nuevamente bienvenidos. Quería decirles como para que todos lo sepan que estamos grabando este seminario y la idea es que la grabación también quede disponible después de la llamada, ¿cierto? Un poco, digamos, nosotros desde Open Contracting Partnership, un poco lo que buscamos, como varios de ustedes que nos conocen saben, es promover las contrataciones abiertas a nivel global. Nosotros somos una organización independiente que fue creada, digamos, hace como más de 6 años en el Banco Mundial y desde hace 6 años somos independientes, ¿cierto? Y estamos fundados como una organización sin ánimo de lucro que trabaja precisamente por abrir los datos de contratación pública, pero también, digamos, que no se quede eso solo en un ejercicio de apertura, sino que realmente sirva para utilizar los datos de contratación y para generar mejoras en el sistema de compras públicas. Precisamente nosotros lo que buscamos es generar sistemas de contratación pública que generen datos abiertos e interoperables con políticas y prácticas que realmente avancen el trabajo multiactor, ¿cierto? Y para eso trabajamos, por supuesto, con gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, academia y periodistas que estén interesados en implementar las contrataciones abiertas. Ahora bien, el tema del seminario de hoy, que es un tema que es quizás uno de los casos de uso más interesantes y en el cual, digamos, suscita más interés por parte de las diferentes personas que trabajan en compras públicas, es precisamente las metodologías que existen para evaluar la integridad de los sistemas de compras públicas utilizando datos de contratación, datos abiertos de contratación, datos estandarizados de contratación. Y un poco lo que buscamos hoy es precisamente presentarles a ustedes la metodología que hemos venido elaborando en materia de banderas rojas, ¿cierto? Además de eso, lograr, digamos, que ustedes entiendan un poco cuáles son las herramientas que hemos generado para realmente utilizar los datos abiertos y estandarizados de compras públicas. También un poco lo que buscamos es compartir enfoques y herramientas, ¿cierto?, que sirvan para aumentar la integridad pública en los temas de contratación y ver casos concretos de su aplicación. Y por eso tenemos acá, digamos, hoy también a invitados de la República Dominicana, de Chile y de México, quienes nos van a estar compartiendo un poco como cuál ha sido su experiencia trabajando con los datos de contratación para identificar estos riesgos, ¿cierto? Y finalmente, queremos que este sea también un espacio para conectarlos a ustedes. Y para eso, pues, en un momento les voy a compartir un documento en el cual ustedes se pueden presentar y pueden también como ir dejando las preguntas que surgen, pero esto también sirve para que quede como un, digamos, testimonio público de esta llamada, en el cual sirva también para que ustedes después se puedan conectar el uno con el otro y que se conecten también con nosotros, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, un poco
la manera en que tenemos estructurado hoy el seminario es que primero pues vamos a hacer una pequeña bienvenida y presentaciones, después vamos a tener una presentación un poco de banderas rojas utilizando el estándar de datos para las contrataciones abiertas, del cual ya les vamos a explicar para aquellos que no lo conocen de qué se trata, y después de eso vamos a tener estos casos de los diferentes países que yo les mencionaba, de República Dominicana, México y Chile, y la idea es que al final, después de esas presentaciones, tengamos bastante tiempo para una discusión abierta, ¿cierto? Entonces, para eso, digamos, durante toda la llamada vamos a tener un documento compartido, ¿cierto? Que yo les voy a compartir ahora mismo a través del chat, que se puede utilizar, pero también ustedes pueden utilizar el chat para irse presentando, ¿cierto? Y digamos, la idea es que se vayan presentando, nos vayan contando un poco dónde están, ¿cierto? Cómo se llaman y cuáles son sus datos de contacto. Pueden compartir con lo que ustedes se sientan cómodos compartiendo, el nombre de la organización, el cargo que tienen y, por supuesto, las preguntas que van surgiendo. La idea es que este documento también sirva para que si alguno de ustedes nos comparte algún recurso o alguno de los panelistas comparte algún recurso, pues lo mantendremos acá y lo iremos sumando a esos recursos que ustedes puedan entender. Ahora bien, de nuestro lado, hoy tenemos como 4 panelistas muy interesantes. Entonces nos acompaña Camila Salazar. Camila es una científica de datos, ¿cierto? Que está muy interesada en materia de datos abiertos y generar impacto social realmente a través de esos datos. Camila es la líder principal de datos de Open Contracting Partnership y, digamos, tiene experiencia trabajando como analista y como consultora en América Latina, en donde ha trabajado en diversos proyectos para cuantificar, digamos, diferentes casos de uso en contratación pública, incluyendo el tema de pagos, ¿cierto? Camila tiene un máster en Applied Social Data Science, o, bueno, no sé muy bien cómo traducirlo, pero en Ciencia Social Aplicada del London School of Economics de la, sí, pues de la Universidad de Londres. Y fue becaria Chevening durante ese tiempo. También tiene una licenciatura en economía y una licenciatura en periodismo y comunicaciones de la Universidad de Costa Rica. Camila pues habla español porque es de Costa Rica, pero también habla inglés y francés. Nos acompaña también hoy Carlos Romero. Carlos está reemplazando al director Pimentel, que no nos pudo acompañar. Carlos es el líder de datos en la Dirección General de Contrataciones Públicas de la República Dominicana y han venido trabajando tanto en materia de publicación de los datos en el estándar de datos para las contrataciones abiertas, como en el establecimiento de metodologías para identificar riesgos de corrupción, y él pues estará hablando más de esa experiencia también. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, Carlos. También nos acompaña Fernanda Avendaño, quien es licenciada en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Actualmente es investigadora en las áreas de corrupción y sociedad incluyente en el IMCO de México y se enfoca en temas de transparencia, metodologías de detección de riesgos de corrupción, compras públicas, fortalecimiento institucional y participación de las mujeres en la economía. Fernanda ha colaborado en el desarrollo de herramientas para identificar riesgos de corrupción en compras públicas y también fortaleciendo alianzas con sociedad civil y gobiernos locales. Finalmente, nos acompaña también José Mora. José es un viejo amigo de Open Contracting Partnership. Él es analista de datos, tiene como profesión ingeniero civil industrial y, digamos, es especialista en tratamientos de datos masivos con formación y experiencia en minería de datos. Se ha desempeñado, por 3 años se desempeñó como analista de inteligencia de negocios en la Contraloría General de la República de Chile y desde hace 5 años trabaja como investigador y analista de datos en el Observatorio del Gasto Fiscal de Chile y está encargado de llevar a cabo proyectos analíticos relacionados con compras públicas. Entonces, pues realmente tenemos como una experiencia bastante diversa de todo eso. Entonces, mientras vamos empezando, los animo nuevamente a que por favor utilicen el documento compartido o el chat para irse presentando y para no dar más demoras, yo voy acá a dejar de compartir mi pantalla y vamos a pasar al primer ítem de la agenda. Entonces, Camila, te dejo arrancar. Adelante. Muchas gracias, Oscar. Dame un segundo para compartir mi pantalla.
Listo. ¿Ahí ven la presentación? La vemos, Camila. Oscar. Perfecto. Ok, Sí. perfecto. Bueno, un gusto estar acá con ustedes y que haya tanta gente interesada en este tema de indicadores de banderas rojas. La idea de esta primera sesión, de esta primera charla, es introducirles un poco cómo desde OCP hemos desarrollado diferentes metodologías para calcular indicadores de banderas rojas y además cómo estos pueden utilizarlo, ya sea utilizando datos bajo el estándar de contrataciones abiertas o datos abiertos en general de compras públicas, que es un poco los ejemplos que ahora vamos a ver en las siguientes charlas. Tal vez para introducir un poco qué es una bandera roja o qué es un indicador de riesgo, estos son básicamente indicadores de comportamientos sospechosos o potenciales irregularidades en los procesos de compra que pueden ocurrir en las diferentes etapas del proceso. Es importante enfatizar en que una bandera roja no necesariamente, o sea, que un proceso tenga una bandera roja no significa que es un proceso donde hay corrupción o donde hay algo irregular, sino que más bien nos sirve para investigar esos procesos más a fondo y potencialmente pues detectar si en efecto hubo alguna irregularidad en el proceso. ¿Por qué es importante y por qué hablamos, como mencionaba Oscar, porque esto es uno de los casos de uso que llama más la atención de los diferentes tipos de usuarios? Y es la idea de cambiar ese enfoque de punitivo a preventivo. Es decir, muchas veces cuando vemos en las noticias y nos enteramos de casos de corrupción en obras, esto es una vez que los procesos ya se ejecutaron, ya se hicieron los pagos y se encuentran irregularidades, pero este enfoque de indicadores de riesgo lo que busca es cómo podemos detectar potencialmente ese fraude o potencial corrupción antes de que ocurran. Y entonces sirve tanto para las mismas agencias de compra que analicen sus procesos y puedan detectar esto, y también para las mismas organizaciones de sociedad civil o usuarios que estén monitoreando los sistemas de compra pública. También al estar constantemente monitoreando, este enfoque de calcular indicadores de riesgo puede ayudar a identificar y promover buenas prácticas, tanto de mejorar, por ejemplo, la calidad de los datos, como de detectar mejoras técnicas del sistema de compras como tal, o incluso pensar en políticas de cómo mejorar esos procesos de compra. Por ejemplo, si en algún mercado se detectan comportamientos de concentración de mercado, que hay pocos proveedores, eso se puede utilizar para, bueno, cómo diseñamos nuevas políticas para aumentar la competencia en ciertos sectores, por poner un ejemplo. Y también permite identificar ineficiencias en el sistema. Es decir, el hecho de constantemente estar analizando estos procesos, pues nos permite identificar cuáles pueden ser cuellos de botella en los procesos y cómo estos se pueden mejorar a fin de cuentas. Como les mencionaba, en los procesos de compra, cada una de las diferentes etapas que va desde la planificación a la implementación va a tener sus propios indicadores de riesgo. Y en las guías que nosotros hemos desarrollado desde Open Contracting, lo que tratamos es de agrupar estos indicadores según las diferentes etapas del proceso. Es importante también pensar que como esto no se trata de detectar el riesgo una vez que ya los contratos se ejecutaron, que hay también indicadores que nos permiten en las etapas iniciales del proceso identificar si hay alguna potencial irregularidad. Entonces, para cada una de las diferentes etapas puede haber indicadores de riesgo. Y esto ahora les voy a enseñar un poco la guía más completa que desarrollamos, pero incluye esto de las diferentes etapas. ¿Cuáles son los pasos cuando hacemos este enfoque de banderas rojas? Y tal vez ahora que conversemos con los demás panelistas, pues puedan conversar un poco de cómo implementaron esto en la práctica. Pero nosotros cuando desarrollamos estos guías, lo primero era poder identificar, bueno, cuáles son los potenciales esquemas de corrupción que se pueden encontrar en las compras públicas. Y para ello, pues existe un montón de evidencia o literatura académica que ha hecho digamos, que ha recopilado esta evidencia. Nosotros en la guía que desarrollamos tratamos también de identificar y agregar cuáles son los potenciales esquemas que se pueden detectar con los indicadores de riesgo. Ese es el primer paso. Y el segundo paso es, para cada uno de estos esquemas se pueden desarrollar una serie de indicadores. Entonces, como verán en la guía, básicamente, por ejemplo,
para el tema de colusión, va a haber una serie de banderas rojas o de indicadores de riesgos que se pueden utilizar para detectar precisamente esos diferentes esquemas de corrupción. Entonces, va a haber diferentes formas o diferentes indicadores que se pueden asociar a un mismo esquema, y ahora vamos a enfatizar un poco en esa necesidad de buscar múltiples indicadores y no solamente uno para detectar potenciales irregularidades. El tercer punto, que creo que es el más importante, es tener en cuenta el contexto para los diferentes umbrales. A esto me refiero con que para ciertos indicadores va a haber, digamos, para detectar si esto se sale o no de la norma, hay que tener estos ciertos umbrales de referencia. Aquí el ejemplo que creo que es fácil de entender es si hay alguna bandera roja, un indicador que nos dice si el periodo para recibir ofertas en un proceso fue muy corto. Pero entonces surge la pregunta, bueno, ¿qué significa corto en un contexto específico? Entonces, para ello es muy importante a la hora de nosotros estar trabajando con esos indicadores es tener muy claro cuáles son las regulaciones locales. Por ejemplo, puede ser que en la ley se establezca que para ese proceso de ese tipo de licitación, el periodo mínimo es X cantidad de días. Entonces, puede ser que estos umbrales estén en las regulaciones locales. Puede ser que haya evidencia académica que nos diga, bueno, qué se considera una buena práctica o a nivel internacional, o que la evidencia académica sugiera métodos para detectar estos umbrales. Y también estos umbrales se pueden construir una vez que se empieza a hacer el análisis de datos, o esas reglas que vamos a seguir para cada indicador. Y esto es muy importante porque si bien está esta guía estándar de diferentes indicadores, a la hora de trabajar directamente con los datos y en un contexto particular, estas banderas pueden variar según estos diferentes umbrales o metodologías de cálculo que se utilicen. El otro elemento principal es que para hacer este análisis de indicadores de riesgo se necesitan datos de contrataciones abiertas. Desde OCP, como saben, nosotros impulsamos el uso o la publicación de datos de compra siguiendo el Open Contracting Data Standard, que es un estándar de datos internacional para publicar datos de compras. Y que en realidad la guía que desarrollamos nos dice cuáles campos del estándar podemos utilizar para calcular cada indicador, lo cual puede facilitar un poco automatizar ese proceso de cálculo de indicadores. En Latinoamérica, en la región, por suerte, hay muchos países que ya publican los datos en este estándar. Países como en el caso de Chile, Colombia, Paraguay, que tienen todos sus datos de compra, o la gran mayoría de sus datos de compra publicados bajo el estándar, y también en otros países hay iniciativas a nivel regional o subnacional, o de entidades que publican datos de compras. Entonces, en realidad, si a ustedes les interesa calcular esto utilizando este tipo de indicadores, utilizando el estándar, pues aquí pueden ver, y aquí les va a quedar esta presentación para que hagan el enlace de los diferentes países que están publicando esta información. Ahora, otras consideraciones, una vez que tenemos los datos, es que, como les mencionaba, es que tenemos que estar claros en cuáles son esos indicadores de esa lista de 100 banderas rojas, bueno, cuáles son los realmente relevantes para lo que queremos calcular. El contexto, y eso lo enfatizo, es importantísimo tener eso en cuenta. Van a necesitar datos para calcular esos indicadores, y creo que ese proceso de limpieza, de depurar los datos, es uno de los procesos que más toma tiempo cuando estamos desarrollando este tipo de indicadores, porque si bien puede ser que haya muchos datos, la calidad puede variar y entonces se limita la capacidad de calcular estas métricas. Y además enfatizar en que una bandera roja es solo el inicio. Como les decía, no basta con calcular un único indicador, sino que, por ejemplo, si queremos analizar colusión en un mercado particular, pues vamos a necesitar triangular diferentes tipos de indicadores y validar la información. Desde OCP, como les mencionaba, nosotros hicimos un mapeo de banderas rojas al estándar de datos, y es una guía que lanzamos hace varios años, este PDF, digamos, como la guía en texto, pero recientemente actualizamos este recurso, que es una hoja de cálculo donde se enlista 73 banderas rojas, donde hicimos un mapeo de los indicadores primero, cuáles son los campos de datos que se utilizan para cada indicador, y en estos se enfatiza en cuáles son los campos de datos en caso de que se publiquen los datos en el estándar,
Y si no, ¿cuál es el nombre que esos campos de datos tendrían? Por ejemplo, si hay un país o una entidad que publique datos de compras, pero no en el estándar. Además, incluye el método de cálculo, cómo se puede calcular este indicador, cuál es la justificación para cada uno de estos indicadores y además referencias a evidencia académica o empírica sobre cada una de las banderas rojas. De forma de que si les interesa alguno de estos indicadores puedan investigar más a fondo, leer más sobre cómo se calcula esto en la práctica, cómo lo han calculado otras personas, que les puede servir también de referencia. Esta guía, y que ahora, bueno, ahora la compartimos en el chat también, es una lista, como les decía, de las diferentes banderas rojas que revisamos, que como les mencionaba, van a encontrar acá a cuál etapa del proceso se relaciona, cuáles son los esquemas de corrupción al que se asocia también, cuál es el indicador, esa bandera roja y la descripción de ese indicador, cuál es el método para calcularlo, la justificación, los campos que necesito. Además hay una columna adicional para campos adicionales de datos o información adicional que se requiera, que esto puede ser tanto, por ejemplo, un campo de datos adicional que tal vez no va a estar en un conjunto de datos de compra, como por ejemplo, si hay una lista de sanciones a proveedores, o puede ser información adicional que se requiera para calcular, ya sea para los umbrales de corte o las métricas. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo para un indicador como una de las banderas rojas. Además de los campos de datos, necesito saber, por ejemplo, cuáles son los umbrales de corte para los diferentes métodos de contratación en ese contexto en particular. Y como les decía, aquí hay la descripción de esos campos en caso de que estos no estén publicados en el estándar y además enlaces a evidencia académica que explica cómo se calculan estos indicadores o por qué estos indicadores son relevantes. Adicionalmente, tenemos otros recursos que estos los estamos desarrollando, digamos, están en constante revisión y demás. Desarrollamos un cuaderno colaborativo, si digamos, algunos de ustedes que han utilizado, digamos, que utilizan Python o que corren código, creamos este notebook que lo que permite es para los publicadores en OCDS, verifica si una publicación en específica de datos tiene los campos necesarios para calcular las banderas rojas y con qué cobertura. En realidad, este notebook, si ustedes lo corren, o sea, no tienen que escribir ningún tipo de código, nada más tienen que correr estas celdas. Y con gusto les podemos ayudar en caso de que les interese este recurso. Y al final, digamos que para un publicador en particular, lo que van a tener como resultado es que cuál es la bandera roja, cuáles son los campos que necesitan, si es posible calcularlo y en caso de que no, bueno, cuáles son los campos de datos que me faltan para calcular ese indicador. Entonces, como pueden ver en esta tabla de resultado, aquí hay ciertas banderas rojas para las cuales faltan campos de datos para calcular y otras en donde el campo sí es posible calcularlo y se puede calcular para un 90% de los procesos, por decir algo. Entonces es un recurso que también, como les digo, pueden utilizar para verificar si es posible publicar esa información. Ya para ir cerrando y dar paso también a las demás presentaciones, es que, como he reiterado, cuando hacemos este análisis de indicadores, siempre va a requerir una cierta verificación manual, ya sea que, digamos, revisar una vez que ya seleccionen los indicadores, aún cuando tengan los campos de datos, es necesario siempre verificar esos indicadores en la práctica, ver si tienen sentido, si de verdad están funcionando para filtrar procesos. Siempre hay que verificar cuando los datos disponibles no son suficientes, entonces hago énfasis otra vez en la necesidad de saber, bueno, cuando los datos en realidad no son de la calidad suficiente y no me permiten calcular ese tipo de indicadores. La necesidad de triangular los datos cuando sea posible, es decir, si voy a analizar un esquema de corrupción en particular, probablemente tenga que calcular no uno, sino 10 indicadores para ver si se alinean. Además, normalmente cuando hay un proceso, digamos, si estamos analizando algún proceso de compra, normalmente si ya tiene una bandera roja, probablemente se repitan otras.
a lo largo del proceso, entonces va a haber múltiples indicadores para un mismo proceso. Y bueno, lo que decía de la calidad de los datos. Acá cierro nada más para dar espacio a los demás, dejo el correo, ahora vamos a pasar todos estos recursos en el chat. Y obviamente, como les decía Oscar al inicio, si tienen preguntas, vayan agregándolas al documento. Y listo, dejo, bueno, todavía la discusión abierta luego de las demás presentaciones y más bien doy la palabra a los demás panelistas. Muchas gracias, Camila. Y digamos, un poco, digamos, como ustedes saben, esto es una primera introducción a cómo se pueden avanzar con los datos. Yo ahí les fui dejando en el chat tanto, digamos, yo sé que se unen de varios países de América Latina, he estado mirando, también sé que tenemos, digamos, como personas que pueden tener un interés regional, de instituciones de carácter regional y que puedan querer mirar los datos de varios países. Entonces, ahí les fuimos dejando en el enlace tanto donde están estos publicadores de OCDS, como algunos de los recursos que presentó Camila, y ya adicionaremos la presentación también, digamos, directamente a ese documento compartido que les estábamos mencionando. Entonces, hablamos, digamos, en principio, un poco como de esta teoría y práctica y aplicación, pero en realidad, digamos, OCP es un facilitador de recursos y lo que está acá es para ustedes apoyarlos, ¿cierto? Pero en muchos lugares se han utilizado metodologías similares, ¿cierto? Para precisamente tratar de encontrar exactamente cómo se pueden controlar esos riesgos de integridad en las compras públicas. Y eso es un poco lo que vamos a escuchar ahora, exactamente cómo se ha hecho desde gobierno y sociedad civil para monitorear las compras públicas utilizando estas metodologías. Y con eso le voy a dar la palabra a Carlos Romero para que nos cuente un poco cómo ha sido la experiencia de la República Dominicana implementando estas metodologías y también eventualmente que nos hable un poco como tanto de las estrategias que tienen ahora como de planes futuros que puedan tener, digamos, para integrar un elemento también de datos abiertos en estos esfuerzos. Entonces, Carlos, muchas gracias nuevamente por acompañarnos y adelante. Bueno, Oscar, Camila, muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, estoy aquí en representación del director Carlos Pimentel, que por una situación de causa de fuerza mayor, pues, lamentablemente no pudo estar presente hoy. Sin embargo, bueno, para darle un breve review de quién soy, mi nombre es Carlos Romero, soy el encargado del área de monitoreo y análisis de datos de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, que es el ente rector de las compras públicas en la República Dominicana. De todas las instituciones que transan y pertenecen al Poder Ejecutivo. Aparte de eso, bueno, soy economista con especializaciones en negocio y finanzas internacionales y economía internacional, una maestría en economía internacional y bueno, experiencia con el manejo de datos y toda esa parte, todo ese manejo. Que yo sé que Camila y muchos de los que están aquí son mucho mejores que yo en esa parte, pero bueno, seguimos entonces. Y bueno, si me notan el acento un poco diferente a los dominicanos, porque yo soy de Venezuela, sin embargo vivo aquí de hace muchos años. Y bueno, muchísimas gracias por por tener la audiencia y por la oportunidad de poderles presentar estos logros que hemos hecho aquí en la República Dominicana. Entonces yo les voy a compartir una pantalla. De un momento, entonces, estamos por aquí. Ok, screen. Me dicen si la ven. La vemos, Carlos. ¿La ven en grande ya? No, estamos viendo el modo de presentación, entonces creo que tiene... Okay. Sí. Déjame cambiar el... Ahora entonces deberían verlo. ¿Ahora sí lo ven? Sí, excelente. Ok, perfecto. Bueno, básicamente, para adentrar un poco lo que hemos hecho, podemos decir que nosotros tenemos un área de monitoreo y análisis de datos dentro de la institución y esa área se divide en dos aspectos fundamentales, que es el monitoreo tecnológico, que es la novedad de lo que tenemos con la nueva gestión que empezó el 16 de agosto del año 2020 y usa lo que se llama el Sistema Integral de Monitoreo y Análisis de Datos de la DGCP o del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, que eso incluye. Y para que todos estén claros en ese particular, lo primero que hicimos fue datos estandarizados.
estandarizar los datos bajo el estándar de la OCDE. ¿Ok? Una vez que llegamos a ese punto de estandarización de datos, que ya se había trabajado de la gestión anterior y se puso más énfasis en esta gestión, pasamos a lo que es el sistema de datos abiertos. Tenemos un sistema de datos abiertos donde todos los ciudadanos o cualquier persona puede acceder a contrataciones públicas, descargar la información en tiempo real de los datos en formato Excel y manejable para el uso, ¿verdad?, de los especialistas en datos, y sistemas de visualización en Power BI donde pueden ver todo ese tipo de información. Después que tuvimos estos datos abiertos, pasamos a lo que fue la creación del sistema de datos integrales, ¿ok? Y posteriormente eso migró al sistema de alerta preventiva y reactiva que les tocaré más adelante. Entonces también la segunda parte es un monitoreo manual. ¿Por qué? Porque aunque tenemos el sistema de monitoreo tecnológico, hay cosas que lamentablemente necesitan una interpretación y son de calidad, digamos, del derecho, la parte legal, y que necesitan interpretar la jurisprudencia. Entonces, por eso no podemos execrar también la parte manual dentro de eso, que nos lo alerta el sistema de monitoreo tecnológico que tenemos. Entonces, diseñamos un sistema integral de monitoreo y análisis de datos con la estandarización que se hizo de todos los datos que generamos, y es bueno recalcar que nosotros tenemos un sistema, un portal que se llama portal transaccional. A través del portal transaccional, todos los 361 entes que están adscritos a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas dependiente del Poder Ejecutivo o que reciben fondos del Ejecutivo, transan cada una de las compras, desde cualquier modalidad, desde adjudicaciones directas o compras directas o compras por debajo del umbral, hasta sorteo de obras, licitaciones internacionales. Todo tiene que pasar por el portal de esas 361 instituciones. Y eso nos genera una gran base de datos, pero que no se explotaba. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, hicimos, digamos que un triángulo, una trifecta de sistemas para explotar los datos que tenemos. Y el primero es el sistema integral de consultas. Es un sistema que nos permite consultar a nivel general a los accionistas, todos los contratos, el catálogo de bienes y servicios para estandarizar y para manejar una correcta tipificación del gasto o de las compras que hace el Estado, el régimen de inhabilitados o el sistema de inhabilitados y el historial de las unidades de compra. Con toda esta información, y ahí tenemos información adicionales que son las compras por tipo de rubro o bien y cada uno de las ubicaciones geográficas y toda esa parte, logramos tener un sistema integral de consulta de información para dar a conocer a las unidades de compra y a todos los ciudadanos cómo funciona el sistema y cómo se está comprando, y también hacer eficiente la búsqueda de información. Después esto lo complementamos con un sistema integral de datos, y para esto usamos los sistemas de Power BI y Dashboard generales, muy conocidos, que son muy conocidos por todos. Y aquí reportamos lo que son los procesos, ¿verdad? Reportamos también los datos de reporte general que usamos para el cierre institucional, los proveedores, las MIPYMES, el SISCOMPRA, que son datos generales. Ya eso, digamos que es un resumen estadístico, un gran resumen estadístico donde se pueden hacer filtros y se pueden usar todos esos datos para manejarlo de manera, o sea, para tomar decisiones, ya, ¿ok? Porque podemos tener muchos datos, pero no hacemos nada si no podemos tomar decisiones con esos datos. Al final de cuentas, los datos son para tomar decisiones y para saber dónde podemos tener una mayor incidencia. Una vez tener el sistema integral de consulta y sistema integral de datos, el director, o bueno, digamos, desde las altas instancias, incluyendo también el presidente de la República, dijimos, bueno, que ya tenemos sistema de datos, tenemos sistema de consulta, tenemos sistema integral de datos y visualización, pero ¿cómo hacemos para buscar o para prevenir la violación de la ley 340-06, que es la que rige las compras públicas en República Dominicana? Pues para ello diseñamos un sistema que es el sistema de alerta preventiva y reactiva de los procesos de compra y contrataciones públicas. Básicamente, vamos a darle un poco los antecedentes. Primero, analizamos que históricamente aquí los procesos de análisis se hacían completamente manual, con tiempo de evaluación muy altos. Estamos hablando de que un colaborador de manera efectiva se podía tardar entre 1 día y medio a 2 días laborables. O sea, estamos hablando de 16 horas laborales en analizar un solo proceso. Entonces eso no evita que pueda asumir muchos procesos y que se puedan buscar
o que se puedan abordar varios procesos a la vez. La mayoría de las evaluaciones venían también por denuncias ciudadanas o de medios, y eso es lo que nos hacía que tuviéramos un tipo de interacción reactiva. O sea, nosotros reaccionábamos a cuando salía la denuncia ciudadana o por los medios de comunicación. No tenemos una forma de visualizarlo pre o antes de que saliera a los medios. La evaluación básica, o sea, la evaluación superficial de los procesos de compra, solamente alcanzaban un 35% del total de procesos de compra y contrataciones públicas realizados por el Estado Dominicano. Y estamos hablando que en República Dominicana el portal transaccional maneja alrededor de entre 65.000 a 72.000 procesos. Para el 16 de agosto, del 16 de agosto, y esto está un poco atrasado este dato, pero del 16 de agosto del 2020 hasta abril del 2021, hasta febrero del 2021, disculpe, apenas se habían podido evaluar 7.818 procesos de manera superficial. Y de manera profunda, o sea, de manera integral, con la parte jurídica incluida, apenas un 16.7% de los procesos. Eso equivale a 319 procesos. Y esas limitantes nos dieron la necesidad de la reducción de los tiempos efectivos de evaluación de los procesos de compras, que se tarden menos los colaboradores, el alcanzar una evaluación del 100%. ¿Por qué? Porque necesitamos, o sea, el riesgo está en que si tú evalúas un 50%, hay un 50% de probabilidades de que puedan cruzarse algún proceso que pueda tener alguna deficiencia o una violación de la ley. Entonces nosotros necesitamos un sistema que lograra visualizar todos los procesos de compra y contratación en el Estado Dominicano. Además de eso, también incrementar el porcentaje de evaluación a profundidad de aquellos procesos críticos, afianzándose en la reducción de los tiempos de análisis de los colaboradores, y que no sea como buscar, buscar una aguja en un pajar, sino que es de un target específico de alerta que reduzca la búsqueda de procesos que puedan estar viciados. Y con esto disuadir las unidades de compra, obviamente, de cometer violaciones a la ley 340-06 y sus modificaciones, que son las que rigen las compras en el Estado Dominicano. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, básicamente nos pusimos a pensar un grupo muy grande de colaboradores, y esto es bueno recalcarlo porque fue un desarrollo completamente in-house. Nosotros nos recurrimos digamos, a externos o a sistemas externos, sino lo desarrollamos a lo interno, ¿verdad? Con un equipo de colaboración multidisciplinario, y esto es muy importante. Se necesita la intervención de todos. Una vez se piensa, bueno, pero ¿qué va a ser un diseñador o qué va a ser un contable dentro del sistema, ¿no? Nos aportan muchísimo. Cada uno de los colaboradores nos aporta muchísimo, de desarrolladores de software, ingenieros, economistas, abogados, matemáticos, diseñadores. En general, esa visión multidisciplinaria nos dio un mayor abordaje del sistema. Y bueno, obviamente todo se juega mucho en el sistema de seguridad, y los sistemas de seguridad están alojados a las cuentas institucionales, y bueno, también tienen accesos limitados los colaboradores por la información importante que se maneja de acuerdo a los acuerdos de confidencialidad. Básicamente, y para afianzar un poco lo que dijo Camila y en su presentación, montamos un sistema de red flag de banderas rojas, pero digamos que un sistema de red flag mixto lo llamamos nosotros, donde se integran 3 niveles. El nivel de alerta verde, que es criticidad leve, que requiere una atención a consideración del colaborador. El colaborador decide si ataca esa alerta o no, dependiendo de los otros niveles de alerta que tenga. El nivel de alerta amarilla, que requiere una criticidad intermedia, y tiene una atención relevante no inmediata. Y el nivel de alerta roja o la criticidad de emergencia, que requiere una atención inmediata. Y esto es muy relevante porque también existe la permutación de la criticidad. En nuestro sistema, si hay 4 alertas verdes, automáticamente se convierte en una roja, porque es un proceso que tiene muchos vicios. O si tiene 2 alertas amarillas, se convierte en una alerta roja. O diversas combinaciones de una alerta verde, 2 alertas verdes y una amarilla se convierte en una roja. Entonces, más o menos así abordamos el sistema de alerta. Y también tiene un sistema, y esto también lo tocó Camila, y usamos esta parte de la metodología, que es el sistema de umbrales, por gasto, por monto, por tipo de modalidad, por unidad de compra, inclusive por el bien de servicio que se compra, o por si tenemos un proveedor en específico o un oferente en específico que queremos darle un seguimiento detallado. Entonces también tenemos ese nivel dentro del sistema. ¿Qué variables actuales manejamos dentro del sistema de alerta? Bueno, básicamente tenemos
aquí dice 15, pero realmente actualmente tenemos 17. Ayer entraron dos alertas nuevas. Y aquí tenemos, y esto es bueno porque la dirección y la presidencia ha tomado en cuenta contratar colaboradores que sean desarrolladores para poder seguir alimentando continuamente el sistema de alerta. Y nosotros incluimos una alerta aproximadamente cada 15, 20 días, una alerta nueva según las necesidades. ¿Qué alertas manejamos? Por ejemplo, procesos con montos excepcionales, cuando los procesos de repente superan un límite que nosotros consideramos, mira, ese hay que darle un seguimiento porque la inversión que se está haciendo es muy importante. Hay que darle un seguimiento en específico. O los procesos con posible fraccionamiento. Los que conocen o los que saben de compra pública saben que el fraccionamiento es algo con lo que se lucha mucho en los estados, en los países, de que las unidades de compra para hacer los procesos más expeditos muchas veces fraccionan las compras en compras un poco más pequeñas para tratar de hacerlas más rápidas o para dar adjudicaciones a proveedores preferentes. También tenemos alertas por modalidades preferentes si queremos darle un seguimiento, por ejemplo, a los procesos de seguridad nacional. En los sistemas de datos nunca van a ver, por lo menos porque es una cuestión de ley, nunca van a ver la compra de armas que hace la policía. Sin embargo, nosotros sí lo visualizamos y es una compra preferente y le damos seguimiento a ese tipo de compras. Los tiempos mínimos que se vulneran, que se vulneran a través de la ley 340-06, eso es también muy importante, y eso lo habló Camila también en su presentación, el abordaje de los tiempos mínimos. Las adjudicaciones a proveedores recurrentes, si vemos que un proveedor recibe 2, 3, 4 adjudicaciones en 90 días, le damos un ojo, nos da una alerta hacia eso, porque ¿por qué recibe tantas adjudicaciones de una misma unidad de compra? Las alertas por presentación de posibles ofertas o adjudicaciones colusorias. Y actualmente la colusión es un tema muy seguido aquí en la República Dominicana, sobre todo entre nuestra institución y Procompetencia. Y con el sistema de colusión tenemos alertas que van asociadas a si tienes RNC, que es, digamos, los registros de empresariales, el registro único de empresa, el número de registro único de empresa, similares, si existen relaciones entre los accionistas, si tenemos teléfonos comunes o si tenemos direcciones en común. Entonces, todo eso lo relaciona y dice, hey, aquí hay una posible acto de colusión, una oferta colusora o una adjudicación a un proveedor que ya presentó una oferta en un mismo proceso. Procesos no adjudicados en el tiempo perentorio o sin carga de ofertas, que no se cargaron ofertas y no se siguió el proceso, o bienes o servicios con un seguimiento específico, o oferta a proveedores en alerta de observación, que fue el que le dije en la presentación anterior. Entonces, todo esto se complementa, ya vamos terminando, se complementa con, primero, tenemos los datos, ya tenemos el sistema de alerta. El sistema de alerta tiene un dashboard particular por unidad de compra y le podemos dar un seguimiento específico a cada proceso. Pero, sin embargo, tenemos un dashboard detallado de los procesos por instituciones, por tipo de alerta, por modalidad, fecha, frecuencia, que nos permite darle seguimiento pormenorizado a cada unidad de compra o a cada institución. Dashboard de desempeño de los analistas para conocer cómo evoluciona el rendimiento de los analistas y qué mejoras podemos hacer, saber a dónde tienen deficiencias y dónde podemos impulsar la mejora para que sean más efectivos en el seguimiento de los procesos. Las bases de datos interconectadas, y eso es muy importante, sobre todo para la relación con proveedores, y aquí esto es un trabajo muy importante con todas las instituciones, y en Latinoamérica se carece mucho de esto, y es de que exista una interconexión entre las bases de datos institucionales, y actualmente nosotros tenemos interconexión, o estamos trabajando en interconexión con la Cámara de Comercio, que nos da la parte de accionista de las empresas, pero también con la DGI, que nos da otro tipo de información, que es la parte de impuestos internos, y con el Ministerio de Industria y Comercio, que es quien nos da la información también de las empresas. Y todo esto nos permite conocer mejor a los proveedores. Y por último, un sistema de reporte de alertas diarios donde nos da un resumen y nos dice, bueno, mira, tantas alertas de tales, y a los departamentos correspondientes que deben manejar esas alertas les llega un correo. Por ejemplo, investigación y reclamo les llega un correo sobre la parte de colusión, pero a monitoreo manual le llega uno sobre los procesos que están en fecha de enmienda todavía. Entonces, a cada uno le llega en específico, al director le llega uno general con todo para saber en qué punto está cada proceso. Por último, nuestras últimas metas, que son el análisis de variables cualitativas, y aquí queremos meter la inteligencia artificial, y es lo que estamos buscando a través de la lectura y el machine learning, sistemas de lectura. También
integración a profundidad con desarrollo de sistemas de Machine Learning y para la predicción de posibles procesos violatorios. Y esto creo que me corregirán, no sé si sea así, pero en Chile creo que existe un sistema que permite hacer como ciertas predicciones. Y eso, a ese punto queremos apuntar. ¿Cuáles son las unidades de compra que tienen, digamos, mayor tendencia a incurrir en esas fallas, y darle un seguimiento más específico? Y por último, la integración del sistema de inventario único, que es algo que se está desarrollando en la República Dominicana, que toda institución tenga un solo sistema de inventario que se unifique y que nosotros podamos relacionarlo con las compras públicas y hacer más efectivos los procesos de compra. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado la presentación y no haya sido muy aburrida. Y bueno, estamos abiertos a las preguntas en el momento que lo requieran. Muchas gracias, Carlos. Y yo estoy seguro que van a surgir bastantes preguntas. Yo, por mi parte, tengo varias, pero por supuesto la idea es que ustedes nos vayan dejando sus preguntas. De nuevo, las pueden dejar a través del chat. Quiero no demorar mucho más y dar la palabra a Fernanda Bendaño de IMCO, quien nos va también a compartir un poco sobre los propios esfuerzos que ha hecho IMCO en materia de metodologías para detectar riesgos de integridad. Adelante, Fernanda. Muchas gracias. Aprovecho también para dar las gracias a Oscar y OCP por la invitación. Y también me voy a presentar mi pantalla. No. Entonces, aquí. Listo. Bueno, pues sí, como ya lo han comentado y eso, bueno, tanto Camila como Carlos es uno de los temas que hemos trabajado en el IMCO y me encanta ver que pues tantas similitudes y también tanto uso de los datos porque es algo que pues, es la base del trabajo que hacemos en compras públicas y específicamente en la detección de riesgos de compras públicas desde el IMCO. Y pues partimos de pues, la línea o de la hipótesis donde pues, las compras públicas son un sector especialmente vulnerable a la corrupción, dado pues, la cantidad de recursos y muchas veces la complejidad de los procesos son vulnerables y tienen muchos riesgos que es imposible pues, detectarlos todos de manera preventiva, aunque a eso es lo que aspiramos y lo mencionaba muy bien Camila, pero que esa es hacia la dirección hacia la que queremos movernos. Una vez que identificamos que el sector es vulnerable, ¿cómo podemos ir detectando estas fallas y estas banderas rojas? También sabemos, y esto como contexto pues en México, pero también en otros países, que muchos de los escándalos de corrupción que hemos visto o que hemos oído en los últimos años involucran malas prácticas en las compras de gobierno. Desvío de recursos, proveedores fantasmas, proveedores que no cumplen con los contratos y por lo tanto no hay bienes y servicios hacia la población. Y usualmente todos estos casos de corrupción, en primer lugar, se detectan una vez que ya sucedieron y estos son pues, mediante auditorías que se hacen posterior a la adjudicación de los contratos. Son procesos tardados, costosos y que pocas veces incluyen a la ciudadanía, a la sociedad civil para detectar de manera que no sea hasta que ya ocurrió el caso o los escándalos de corrupción y que pueda ser en las etapas previas a la adjudicación o ya a la contratación, ¿no? Y pues uno de los datos más importantes es que muchas veces la información y la misma documentación queda olvidada, queda almacenada y es pues la documentación que más datos tiene, que son súper valiosos para detectar riesgos de corrupción. Y de ahí parte todo el análisis que hemos hecho en el IMCO de aprovechar los datos que hay en las compras, que hay en los documentos para crear metodologías de riesgo, metodologías de banderas rojas que nos puedan servir para que no esperemos al gran escándalo de corrupción o al gran esquema para detectarlos y modificar todas estas áreas de riesgo o patrones de comportamiento. Y también los principios rectores de los que partimos para una política de compras públicas eficiente que asegure un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos son tres: la competencia, transparencia y cumplimiento de la ley. Estos tres principios tienen varias prácticas y las prácticas, pues detectarlas a través de si están cumpliendo o no con estas es lo que permite identificar riesgos de corrupción.
Y ya mencionaban algunas, y ahorita también me gustaría platicar, pues, qué es una práctica de riesgo de competencia, una práctica de riesgo de falta de transparencia o simplemente aquellas pues, políticas o acciones que están establecidas en la ley y que una vez que se realiza una compra pública, pues estas no se están realizando. Con estos principios rectores, con estas prácticas, hemos podido detectar a nivel gobierno federal, en este caso todas las instituciones de la Administración Pública Federal en México, algunas prácticas de riesgo de corrupción. Algunos ejemplos, y para no mencionarlos todos, es el porcentaje del monto por adjudicación directa. Como lo han comentado, pues entre mayor sea el porcentaje del monto por adjudicación directa, los riesgos de decisiones discrecionales o de incapacidad de proveer los mejores bienes a mejor calidad aumentan y por lo tanto pues es el primer foco rojo de las compras públicas. En este caso lo vemos desde 2018, en el caso de las instituciones, cómo aumentó el porcentaje del monto por tipo de procedimiento y específicamente en 2020, que no solo fue el porcentaje más alto desde que se tiene registro en las compras públicas en México, sino también donde las licitaciones públicas o el porcentaje del monto destinado a licitaciones públicas fue menor que el adjudicado directamente. Esto, por sí solo, otra vez, es un riesgo y es importantísimo que no significa que sea corrupción, no significa que todas las compras adjudicadas directamente sean corruptas, pero sí significa que hay algo en las contrataciones, que hay fallas que no se están detectando y por qué estás adjudicando casi 1 de cada 2 pesos por adjudicación directa y pues qué es lo que pasa para que las fallas que hacen que esto pues no se esté priorizando la licitación pública, que es en teoría lo que debería ser por ley y pues también por calidad y eficiencia, ¿no? Otras de las prácticas de riesgo de corrupción que hemos detectado a nivel federal y también en muchos de los estados en México es los procesos de excepción como la regla de contratación, procesos de excepción entendiendo adjudicaciones o invitaciones restringidas o invitación a menos de 3 participantes. También otra que no necesariamente tiene que ver con estos procesos donde limitas la competencia, sino en las mismas licitaciones públicas que hay un uso de requisitos técnicos excesivos, con el objetivo de limitar la competencia o una vez que ya sabes el proveedor al que quieres pues, adjudicar el contrato y entonces tienes que eliminar la competencia, una forma de hacerlo pues es que en la convocatoria haya requisitos técnicos excesivos o que las razones de eliminación de competencia sea por este exceso de burocracia o de documentación administrativa que podría no tener nada que ver con la propuesta técnica o la propuesta económica, pero que hace que pocos proveedores puedan cumplirlo y por lo tanto se adjudique a aquel proveedor con preferencia. Y otra también que hemos detectado en todas las instituciones es la ambigüedad y subjetividad con la que se pueden realizar adjudicaciones directas y evitar un concurso. Como también lo mencionaban, muchas de estas tienen que estar, pues de estas prácticas de riesgo o de estas metodologías, pues se tienen que basar en estándares y en este caso es un estándar de ley. La ley pues, de adquisiciones y la ley de obra pública en México establecen cuáles son las razones por las que se puede realizar una adjudicación directa. El abuso de estas excepciones o el abuso de estos fundamentos para evitar concurso también presenta un riesgo para la competencia y pues en general para el mercado y los recursos, el uso eficiente de los recursos. Algo que es muy importante mencionar y que también lo hemos pues trabajado desde el INCO es que no todas las instituciones compran igual, no todas tienen los mismos recursos, no todas tienen los mismos objetivos y combatir la corrupción en cada una de estas es necesario identificar los riesgos y los patrones que tienen, las fallas que presenta una institución más pequeña o una institución que realiza compras con mucha más frecuencia no son las mismas e identificarlas permite que pues sean esfuerzos mucho más focalizados entre cada una de estas. Y en ese sentido, les presento rápidamente 2 herramientas que hemos trabajado
Una que es el índice de riesgos de corrupción, que de hecho es una herramienta que próximamente estaremos presentando los resultados, pero que justo habla de cómo detectar las malas prácticas en cada una de las instituciones. Otra vez, tenemos a través de información pública, a través de datos oficiales, el panorama completo de que las compras en el gobierno federal presentan muchas fallas, pero también nos interesa saber a nivel institución y, más importante, a nivel contrato, cuáles son estas prácticas que presentan cada uno de ellos. Ese es el índice de riesgos de corrupción. El objetivo que tiene esta herramienta es justo eso, identificarlos a un nivel todavía más detallado. Y pues claramente para lograrlo hay insumos de datos fundamentales. En el caso de México usamos la principal fuente de información, pues es el Sistema Electrónico de Compras Públicas, que es Compranet, y al mismo tiempo la Plataforma Nacional de Transparencia. La diferencia entre Compranet y la Plataforma Nacional de Transparencia, aunque deberían tener la misma información, pues es que el primero funciona o debería funcionar como un sistema transaccional, donde todas las compras, desde la convocatoria hasta el fallo y adjudicación del contrato, se realice a través de este sistema, y en cambio la Plataforma Nacional de Transparencia es en cumplimiento de las obligaciones que están establecidas en la Ley de Transparencia. Deben publicar la información de los contratos, la documentación, la convocatoria y todos los documentos correspondientes. De esta y la tercera fuente importantísima para nuestros análisis, pues es el estándar de datos de contrataciones abiertas. A través de la información que se genera en Compranet, podemos también utilizar la información que está en el EDCA. La diferencia es que EDCA tiene muchos, y pues ustedes lo saben mejor que yo, tiene mucho más campos que lo que puede encontrarse en Compranet, mientras que en Compranet podríamos ubicar el monto, el proveedor y una descripción muy básica de las compras. EDCA permite ver esto más el número de participantes, el nombre de los participantes, el precio y las cantidades unitarias o por cada uno de los bienes y servicios, lo cual permite que el análisis sea mucho más específico, con mucha más información y carnita, que entonces va a fortalecer las banderas rojas y de corrupción en compras públicas. Y la segunda herramienta, que también pues es una de las que hemos estado desarrollando con metodologías de riesgo, es Mapeando la Corrupción. ¿Qué es Mapeando la Corrupción? Pues a diferencia del índice de riesgos de corrupción, donde nos enfocamos en las instituciones federales, Mapeando la Corrupción tiene el objetivo de enfocarse sobre todo en gobiernos locales para detectar riesgos de corrupción en compras públicas. ¿Por qué en gobiernos locales o en instituciones subnacionales? Por la falta, y algo súper claro, de la falta de información y calidad de los datos. No todas las instituciones tienen un sistema de compras como Compranet, que aún tiene fallas, pero que es mucho más completo, con mucha más información que se desarrolla todos los días, comparado con gobiernos locales que puede que ni siquiera tengan una plataforma abierta de datos y que de todas maneras el objetivo sea detectar estos riesgos de corrupción. Entonces, Mapeando la Corrupción va a partir de un paso antes. Si no tenemos los datos, si no tenemos estas bases estructuradas, entonces las podemos desarrollar. Pero la idea es la misma: identificar áreas de riesgo a través de los documentos, a través de la información de los contratos, para entonces hacer análisis de los patrones, análisis de redes, análisis de comportamiento para identificar prácticas de riesgo. Una vez que las detectemos, entonces generaremos las bases de datos que después nos van a permitir hacer todos estos indicadores de riesgo. ¿Cuáles son las prácticas que utilizamos en Mapeando la Corrupción? Y que muchas de estas también pues, se pueden replicar tanto en el índice de riesgos de corrupción como en algunas otras pues, investigaciones y análisis donde nos enfoquemos en las compras públicas. Por algunas de estas ya las mencionaron y son unas de las más comunes, que son contratos fraccionados, por ejemplo, colusión o plazos cortos. Esas, pues, como lo decían, son algunas de las restricciones que están establecidas en la ley. Por ejemplo, los plazos cortos, que te dice cuántos días debe tener un proveedor para
presentar, entre recibir y presentar una propuesta, y pues cualquiera de las compras que estén menos de este tiempo, pues se presentará una bandera roja o un riesgo de corrupción. Pero también hay otras prácticas como concurso dirigido o favoritismo que van a permitir identificar aquellos contratos que tuvieron algún riesgo de favorecer a algún proveedor, ya sea por el número de contratos o el porcentaje del monto que un proveedor está pues recibiendo en algún periodo de tiempo, o bien porque hay un riesgo de concurso dirigido, donde eliminas la competencia pues de manera discrecional para seleccionar a un proveedor que ya tenía pues asegurado el contrato, simplemente pues hubo aquí la dirección del concurso y entonces no realizaste una adjudicación directa, por lo tanto igual, y la primera bandera roja sobre un proceso de excepción no se levanta, pero sí hay un riesgo dentro del mismo concurso de qué está pasando con que pues, la gran mayoría de los proveedores no logran cumplir con los requisitos y por lo tanto son eliminados. Estas prácticas pues, de riesgo y tratar de combatirlas, especialmente en las compras públicas, pues estamos convencidas que debe diseñarse con base en datos y evidencia, y esta es una de las pues, herramientas que con la información pública que tenemos o con la información pública que podemos generar a través de captura de información manual y revisión de documentos, pues es lo primero y lo más importante para entonces proponer cambios en el sistema de contrataciones o cambios en las leyes donde ya identifiquemos que estas son las fallas, esos son los riesgos y entonces se puede hacer pues, modificaciones a todo un sistema de compras que es complejo, que tiene muchas aristas, pero que es importante partir de pues, la identificación de los riesgos. Y pues por ahora eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Pues hemos visto tanto el ejemplo de cómo puede utilizar el gobierno sus mismos datos de alguna manera para tratar de vigilar el gasto, pero también qué se puede hacer desde sociedad civil y un poco como también tanto las metodologías que se van estableciendo como las dificultades inherentes a tratar de tomar datos de diferentes fuentes y demás. Entonces, súper interesante el caso mexicano. Le quiero dar la palabra a José y ahorita estoy seguro que vamos a tener, digamos, como varias preguntas para todos los panelistas. José, adelante. Hola, ¿me das un segundo para compartir la pantalla? Estoy buscando acá está. Voy a levantar la presentación. ¿Me avisas si se ve bien? ¿Está bien? Ahí la vemos, perfecto. Perfecto, ya. Bueno, primero que todo, saludar a todos los presentes y en segundo lugar, agradecerles a ustedes, OCP, por la organización de este webinar y la posibilidad de poder contarles nuestra experiencia como organización de la sociedad civil en este tipo de tareas. Lo primero es, bueno, contarles un poco sobre lo que nosotros hemos trabajado con el observatorio y desde un punto de vista más de cómo es la experiencia de una organización de la sociedad civil en este tipo de proyectos. Para eso, primero contarles, ¿cierto?, que el contexto de quiénes somos, quién es el Observatorio del Gasto Fiscal en Chile. Bueno, en resumen, somos una organización que a través del trabajo con datos y colaborativo con distintas instituciones buscamos hacer del gasto público algo más transparente y eficaz y especialmente centrado en las personas. Somos un equipo pequeño, dirigido por Paula Díez, nuestra directora, quien les habla, analista de datos, Manuel Enríquez es nuestro investigador y economista, Luis Miguel León, nuestro analista de TI, y Catalina Zúñiga, nuestra coordinadora de redes sociales y comunicaciones. ¿Por qué les muestro el equipo? Porque en realidad para que se ponga en contexto lo que les voy a mostrar más adelante, lo que hemos podido desarrollar, y que eso ha sido gracias a que en general hemos llevado a cabo un trabajo colaborativo entre Chile Compra, que es la organización a cargo de las compras públicas en Chile, y el Observatorio del Gasto Fiscal.
Esta colaboración de las que les cuento surge a partir de que nosotros como observatorio fuimos parte del Consejo de la Sociedad Civil de Chile Compra, en la cual corresponde a una mesa de trabajo en la que las distintas organizaciones del gobierno central le permiten una participación ciudadana mediante distintas mesas de trabajo en las cuales se pueden hacer sugerencias, planes de trabajo, mejoras, qué sé yo. Y en la particularidad de Chile Compra se generó también una mesa de datos en la cual nosotros también fuimos una parte importante y que desde el año 2018 al 2021 llevamos trabajando. En esta mesa de datos nosotros hemos visto diferentes temas como el Observatorio de Compras que pertenece a Chile Compra, el desarrollo e implementación del estándar OCDE dentro de Chile Compra. Fuimos revisores de pares del portal de datos abiertos de Chile Compra, ayudamos con algunos temas técnicos y en particular gracias a esto también surgió el proyecto RedFlag, en vista de que el Observatorio de Compras por el momento tiene sus datos cerrados, es decir, la información que trabaja el Observatorio de Chile Compra no lo publica. Y además nos dimos cuenta que existía la posibilidad de complementar los indicadores que ya Chile Compra estaba llevando a cabo para hacer análisis de riesgos, ¿cierto?, de las compras públicas. Eso es un poco para contextualizar. Ahora les voy a contar un poco de cómo lo trabajamos con ellos, cómo hemos hecho durante el tiempo la colaboración para poder llevar a cabo finalmente el proyecto de compras, el proyecto de RedFlag. Bueno, lo primero es que nosotros somos quizás unos afortunados porque previo a que existiera el estándar OCDE, la forma en la que estaba aperturada la información de Chile Compra era a través de planillas CSV bastante gigantes y que no tenían toda la información de la base de datos, y además tenían una API a través de la cual se podían descargar solamente 20.000 registros diarios. Entonces, eso nos presentaba un problema importante, dado que dentro de la plataforma de mercado público, anualmente se transan alrededor de 2 millones de órdenes de compra, en realidad un poco más, y descargar cada 20.000 era bastante difícil, y utilizar solo la información de las planillas CSV también era insuficiente para poder llevar a cabo muchos de los proyectos de los que les voy a comentar, y en especial el de banderas rojas. Por lo tanto, logramos firmar un convenio con Chile Compra para tener acceso directo a una copia de la base de datos que está en producción, que se hace diariamente, lo que nos abrió un mundo de oportunidades con la cual, bueno, nosotros hacemos procesos y los cargamos en nuestros propios pequeños datamart que responden a ciertos proyectos que hemos ido realizando. Por ejemplo, hemos desarrollado un observatorio de compras, de las compras del gobierno central de Chile, donde tenemos identificados distintos socios que postulan a licitaciones públicas utilizando más de una empresa perteneciente al mismo socio, lo que ya nos habla de ciertos riesgos. Podemos conocer la incidencia de las licitaciones públicas, por ejemplo, que también están dentro de ese observatorio de compras, para saber dónde se concentra, quiénes son los principales proveedores de licitaciones públicas, quiénes son los principales compradores. Hicimos un proyecto bien entretenido el año pasado y que hasta el día de hoy lo tenemos bien vigente, que es un micrositio que permite conocer día a día cómo se van comportando las compras del COVID, relacionadas con COVID-19. Este micrositio se actualiza diariamente y tiene pequeños análisis que centran la atención del usuario en dónde podría estar el riesgo de las compras relacionadas a la emergencia sanitaria. Finalmente tenemos otros proyectos también que hemos realizado, algunos de ellos también con el apoyo de Open Contracting Partnership,
como por ejemplo un observatorio de compras de los gobiernos locales, es decir, las municipalidades, donde también a través de técnicas de diseños de grafos podemos ver qué tan incidentes son los proveedores dentro del universo de los municipios, generando rankings también para conocer quiénes son los principales compradores, proveedores a nivel de gobierno local. Y finalmente, bueno, el último proyecto grande que hemos realizado con la Dirección de Compras Públicas, con la colaboración de la Dirección de Compras Públicas, fue el proyecto de Red Flags, que es el que vamos a pasar a revisar en detalle. Me avisan porque este es un video y debería escucharse a ver, perdón, debería escucharse el audio. Un segundito. ¿Se escucha? Sí, José, gracias. Hola, esta es la página de inicio del portal Red Flags de Compras Públicas de Chile, impulsada por el Observatorio del Gasto Fiscal. En ella podrás informarte sobre los riesgos asociados al sistema de compras públicas chileno, mediante una selección de indicadores clave. Lo primero que puedes hacer es buscar el riesgo asociado a un servicio o una licitación en específico. En este caso, como ejemplo, veremos la búsqueda de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Una vez presionado Buscar, se presenta la página de indicadores asociados a la subsecretaría, con características generales como el ministerio, la cantidad de órdenes de compras, el monto total comprado y el año de análisis. Luego, se presenta la simbología explicando qué es riesgo alto, medio y bajo, junto con su color. Aquí se presentan cada uno de los indicadores que cuentan con su símbolo, nombre y valor. Además, hay un detalle que explica su fórmula de cálculo, interpretación y condiciones de bordo. En total, son 31 indicadores de institución, clasificados o agrupados en competencia, transparencia y otros. Otra forma de búsqueda es ir directo al banner de institución, donde se presenta un buscador con múltiples filtros como el ministerio, el año de análisis y la categoría del indicador. Una vez seleccionado el indicador, se presenta un ranking ordenado de manera descendente por el valor del indicador, y de ese ranking podemos seleccionar cualquier institución, en este caso el Hospital de Parral, el que nos lleva a una página similar al que vimos con el de redes asistenciales. La siguiente funcionalidad corresponde a la de indicadores por licitación pública. Al presionar sobre el banner iremos al buscador de licitaciones, donde se presentan una serie de filtros similares a los de la sección de institución. Nuevamente se presenta un ranking ordenado de manera descendente por el valor del indicador. Al hacer clic sobre el detalle podemos ver la fórmula de cálculo, interpretación y condiciones de bordo. Al seleccionar sobre cualquier licitación del listado, esta nos llevará a la página de esa licitación, donde están los datos generales como el código, el ministerio y el comprador, entre otros. Luego, la simbología de los indicadores y los propios indicadores. En total, son 32 indicadores de licitación agrupados por las 4 etapas: elaboración, publicación, evaluación y adjudicación. Finalmente, en la sección de informes trimestrales podrás encontrar un informe PDF descargable, un informe interactivo desarrollado en la plataforma Tableau y junto con ello
podrás encontrar los datasets tanto de licitaciones como de servicios. Gracias por tu interés y si tienes dudas, escríbenos a contacto@observatoriofiscal.cl. Ok, se escucha bien, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, seguir contándoles, bueno, esa era la presentación de la plataforma que desarrollamos. Esto fue un trabajo colaborativo, como decía, con la Dirección de Compras Públicas en Chile, pero además con el apoyo de OCPE y también de otra organización de la sociedad civil aquí en Chile, que es Espacio Público, que es quien nos apoyó con la parte de la metodología asociada a los indicadores de banderas rojas a nivel de institución. Todo este desarrollo además está documentado dentro de la misma plataforma, por lo que no quise entrar en el detalle de cada uno de los indicadores, pero ustedes ahí tienen disponible la metodología de cada uno, de cómo se obtiene cada uno de esos indicadores. La mayoría hace referencia a bibliografía en particular, en la cual se define por qué es importante medir eso como un riesgo. Y además está el link al GitHub de los scripts de Python con los cuales se construye toda la plataforma. Así que también los invito a visitar la plataforma que es redflags.observatoriofiscal.cl y contarles un poquito antes de terminar la parte técnica de cómo elaboramos esto. Como les decía, nosotros tenemos acceso somos privilegiados, somos afortunados, tenemos mucha suerte de tener acceso al Data Warehouse de Chile Compra, que está hecho en una base de datos en SQL Server. Nosotros tomamos esos datos y los traspasamos a una base de datos nuestra que está en HP Vertica, que es una base precisamente para hacer consultas rápidas, que tiene una versión gratuita de hasta 1 terabyte. Y sobre esa base de datos, que extrae solamente los datos que nos interesaban para trabajar los datos de Red Flags, trabajamos con scripts de Python, con los cuales, esos son los que les comentaba que están públicos en nuestro GitHub. Y finalmente los resultados de cada uno de esos indicadores y los datasets son subidos a nuestra base de datos en Azure, que permite desplegar finalmente el sitio web. Así que eso es lo que les tenía para comentarles el día de hoy, desde nuestra experiencia, cómo surgió el proyecto, los apoyos correspondientes, la forma en la que hemos podido solventar cada una de las problemáticas asociadas a este desarrollo. Mil gracias, José. Mil gracias por la participación y a todos los demás panelistas. Un poco ahora, digamos, lo que yo quiero que hagamos es que tengamos una discusión abierta, ¿cierto? Entonces, en el documento compartido se han dejado como algunas preguntas ya y entonces para tener como de pronto como más interacción, yo voy a tratar de hacer como una pregunta más abierta que reúne algunas de estas, ¿cierto? Para todos los panelistas hacemos una ronda y podemos empezar, digamos, pues en el orden que se presentaron, que hicimos las presentaciones también. Entonces, esta era una pregunta que originalmente estuvo planteada para Carlos Romero, ¿cierto? Y era si nos podía dar un ejemplo, digamos, de un proceso en el cual la DGCP haya tomado una acción utilizando el sistema de alertas, pero también tenemos algunas para Fernanda Andaño del INCO que tiene que ver con qué patrones comunes ha revelado el uso del índice de corrupción en México y, digamos, si las herramientas desarrolladas por Observatorio Fiscal han, digamos, de alguna manera han sido utilizadas también para darle retroalimentación a los órganos de gobierno. Entonces, tal vez me gustaría si ustedes nos pueden contar como en qué sentido, ¿cierto? Las herramientas que ustedes han utilizado han desarrollado, han sido utilizadas para casos concretos, si nos pueden dar un ejemplo, y cómo ven ustedes, digamos, como ese ejercicio de encontrar patrones comunes y de dar, digamos, como que esto derive en acciones de las autoridades de control. Entonces, si quieren, empezamos por Carlos y después Fernanda y después José. Ok, perfecto, Oscar. Bueno, el sistema, obviamente nosotros hemos, y eso creo que lo había dicho Camila en un principio, no toda alerta o no todo
mención o que hace una alerta, quiere decir que es un acto. Hay actos que son completamente interpretativos. También, por ejemplo, el fraccionamiento. El fraccionamiento depende de unos ciertos, tienen que cumplirse unos ciertos requisitos básicos para poderse considerar fraccionamiento. Pero el sistema automáticamente, al ver que estás comprando un mismo producto en el intervalo de 90 días y las excepciones, nosotros parametrizamos las excepciones que se ocurren, ¿verdad? Y ver qué está ocurriendo, pues nos lanza la alerta y nos dice, mira, esa unidad de compra está fraccionando. Y aquí es muy común el fraccionamiento. De hecho, hace poco tuvimos una situación donde las unidades de compra pegaron el grito al cielo porque le pasamos el reporte de fraccionamiento que habían hecho y empezaron a decirnos, mira, pero es que no tenemos fraccionado tanto, que nosotros no hemos hecho tanto fraccionamiento. ¿No? Y entonces nosotros decimos, sí, pero el sistema nos está arrojando eso. Ustedes tienen que reportarnos el por qué, si estaba programado, el por qué, si cumple todos los requerimientos para no hacer fraccionamiento, por qué el sistema no lanzó ese fraccionamiento. Ya es que hay una debida diligencia a la unidad de compra decirnos por qué hizo eso y nosotros lo tomamos en cuenta. Y todo eso lo estamos unificando con indicadores que nos permitan valorar eso. Pero otro caso concreto, dos casos muy puntuales. Uno, que es el caso de un proceso del Instituto Nacional de Vivienda de la República Dominicana. Ellos a principio de año hicieron un proceso muy importante, pero no cumplía con los tiempos mínimos. Fue un error, de hecho. El mismo sistema, la situación fue, ni siquiera fue un problema de que ellos lo hicieron mal el proceso, sino que cambiaron un número por otro cuando lo introdujeron. Y entonces, obviamente, el sistema dice, es una violación del tiempo mínimo. Creo que tenía que ser 30 días y pusieron nada más 3 días, no pusieron el 0. Y obviamente, por el tipo de modalidad, pues, lanzó la alerta. Y nosotros hablamos con ellos, ellos subsanaron el problema y nos permitió eso. Eso fue un enfoque preventivo como tal del sistema de alerta. Pero también tenemos enfoques reactivos, como el caso de la colusión. Hace poco se hizo un proceso que ha sido uno de los procesos de mayor participación o mayor cantidad de ofertas recibidas. Se recibieron 2.780 ofertas, y de esas 2.780 ofertas, aproximadamente 620 eran de empresas que de alguna u otra manera estaban relacionadas o posiblemente relacionadas. Inclusive había casos de empresas que tenían hasta relaciones con 6 empresas. O sea, en un mismo proceso ofertaron 6 empresas con los mismos accionistas y con los mismos participación accionaria y los mismos números de teléfono. Entonces ahí ya te lanzó como un indicio y nos sirvió para ponerle un pare y hacer una investigación de las ofertas relacionadas y los procesos de colusión. Y hace poco el Plan Social también hizo un proceso donde ellos hicieron el debido proceso, porque la ley establece que ellos tienen que leer cada documentación de cada empresa que es proveedora, más allá de que sea proveedora del Estado, y ellos verificar que exista que no sean relacionadas esas empresas, ¿ok? El debido proceso que tienen que hacer las unidades de compra. Y ellos detectaron 13 empresas que estaban relacionadas, ellos de manera manual, y cuando cargaron hubo 2 que se le pasaron. Y el sistema nos lanzó y nos arrojó y nos dijo, mira, ahí hay 2 empresas que están relacionadas, obsérvala. Y nosotros le pasamos eso al Plan Social y ellos dijeron, oh, efectivamente, sí, están relacionadas. Era que no habían hecho el cambio, habían mandado el documento, pero habían sido de las últimas que habían llevado, no revisaron correctamente y se le pasó 2. De hecho, una efectividad de 15 que detecten 13 de manera manual es importante. Quiere decir que están haciendo el proceso, pero se le pasaron esos 2, y eso también es la función del sistema. No es solamente atacar, sino prevenir. Excelente, Carlos. Muchas gracias. Fernanda, un poco la misma pregunta para ti, sobre todo de pronto como pensando, digamos, como qué patrones comunes han encontrado ustedes en las compras, y si puedes también contarnos un poco de las diferencias entre el nivel federal y el nivel local, también creo que eso puede ser interesante. Adelante, Fernanda. Claro, muchas gracias. Pues creo que los patrones, y es importante que los veamos en 2 dimensiones. El primero es que siempre lo podemos hablar a nivel nacional, y un poco lo que les contaba en la presentación, hay prácticas de riesgo que una vez que evaluamos a todas las instituciones, en este caso a más de 200 instituciones, podemos ver.
¿Qué vemos? Y menciono dos rápidamente que hemos pues trabajado en los últimos meses. Una falta de competencia en los procesos de compra pública, y específicamente es que no priorizas la licitación pública, realizas un porcentaje alto de adjudicaciones directas, y no solo eso, sino que el monto de las mismas es cada vez más alto. Conforme pasan los años lo vemos, este porcentaje aumenta, y entonces un proceso que debería ser la excepción se vuelve la regla de contratación. Y la segunda tiene que ver con la transparencia y publicación de la información. Como también les mencionaba, la obligación de las instituciones de publicar no solo las compras, sino la documentación en Compranet está establecida en la ley. Hay plazos para publicarlos, pues entre el fallo de adjudicación y pues 5 días después subir la información. De esta manera, no solamente pues los proveedores o quienes están participando en la convocatoria o en el concurso pues, se enteran de los resultados, sino también puedes monitorear y auditarlos desde las instituciones responsables, o en nuestro caso, pues organización civil o ciudadanía. Pero lo que vemos es que más del 50% de las compras a nivel federal se publican de manera tardía, es decir, una vez que inició el contrato, empiezan a subir los documentos. Muchas veces, muchos de estos puede para que pasen meses, hasta 6 meses, o algunos que simplemente nunca se publican. Y eso, y Carlos lo mencionaba también en errores de captura, pero la falta de publicación de información también es una de las mayores limitantes para medir riesgos de corrupción. Y eso, pues, tanto externo como interno afecta, pues, la precisión de la metodología, la precisión de los riesgos, porque hay muy poca información, y que a su vez, pues, está faltando con la ley, ¿no? Que ese ya es otro tema y es mucho más importante, pero pues sí limita los análisis. Y rápidamente en la segunda dimensión es cuando ya vemos qué pasa con cada institución, con cada unidad compradora y con cada contrato. Y ese es un poco el siguiente paso en el que hemos trabajado en el INCO, que ya no es solo a nivel federal, sino poder desglosar hasta el nivel que nos permita, que en este caso es a nivel contrato, en las unidades que así lo publiquen, cuáles son las prácticas de riesgo que no hay o que limitan la competencia, que no hay transparencia o que incumplen la ley. Estos resultados varían entre instituciones que gastan más, que gastan menos, que hacen distintos tipos de compra, pero una vez que todas presentan fallas, y que lo puedes identificar a través de la información pública y oficial, siempre tomando en cuenta que son riesgos, que no vamos a emitir ninguna sentencia, que ese no es el caso de corrupción necesariamente, pero que te va a proveer el mapa de ruta de hacia dónde pueden ir o identificar las instituciones o unidades de compra, ¿no? Y en ese sentido, ya nada más como comercial, pues la presentación de estos resultados la tendremos dentro de 2 semanas, el martes 17 de agosto, para que si quieren conocer un poco más de nuestra metodología, del uso de EDCA y de todas estas bases de datos, pues se puedan, si quieren, conectar, y ahí estaremos presentando los resultados. Genial, pues ahí estaré yo también viendo la presentación del índice. Entonces ya saben, martes 17 de agosto, y estén pendientes también a través de redes sociales, estoy seguro que encontrarán los detalles. José, un poco la misma pregunta para ti. Yo creo que lo que también sería interesante es que nos hables un poco cómo han visto ustedes que se están utilizando estas herramientas, bien sea con organismos de control, ¿cierto? O, digamos, o por parte de sociedad civil para hacer otro tipo de incidencia para cambiar los resultados que se observan. Adelante. Sí, nosotros lanzamos esta plataforma en enero de este año. La tuvimos 3 meses en beta para ir mejorando aspectos de información que pudieran haber sido mal definidos, y tuvimos un par de correcciones. Pero el aspecto más positivo, que yo creo que también tiene que ver con el enfoque que le quisimos dar a la plataforma, es que hemos recibido, yo diría que una decena ya de consultas respecto a cómo mejorar la información por parte de los servicios públicos. Hay un par de indicadores que son súper fuertes para ellos, que tiene que ver con la no publicación de documentos asociados a las licitaciones. Falta de la resolución de adjudicación,
falta de las bases de licitación, procedimientos que no tienen el contrato. Entonces, si ese tipo de hallazgos para ellos es bien doloroso porque es parte de la ley publicar esto. Entonces, nos llamaron, por ejemplo, desde la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, y varios de sus servicios los hemos estado monitoreando y han mejorado considerablemente esos indicadores en particular. Así que, desde el punto de vista nuestro, ha sido súper positivo la reacción que se ha logrado con los servicios públicos, puesto que nuestra postura, en particular con esta herramienta, siempre fue diseñarla hacia una herramienta de trabajo para los servicios, para ellos mismos medir su riesgo en las compras y, por lo tanto, poder mejorar el comportamiento con el cual se realizan las adquisiciones, que muchas veces, por la rapidez con la cual se están haciendo las compras en el día a día y la minucia y el detalle, terminan alejando la mirada estratégica respecto al comportamiento general con el cual se están haciendo las adquisiciones por cada uno de los servicios públicos. Así que la verdad es que nosotros estamos bien contentos y esperamos ya el próximo año hacer una campaña ya un poquito más incisiva respecto al uso de la herramienta, haciendo un foco mucho más en los medios de prensa, rankeando, ¿cierto?, de cierta forma en base a los valores de los indicadores. Muchas gracias, José. Y en efecto, yo creo que hay varios patrones comunes que hemos visto, digamos, a través del seminario, ¿cierto? Hay un tema, digamos, de metodologías que en el fondo solo indican, por supuesto, todas las metodologías de bandera roja solo muestran un riesgo y no están ahí como para mostrar necesariamente como ya caso cerrado o un problema que hay, incluso cuando son llevadas a cabo por el mismo gobierno. Y hay una limitante bastante grande que también es importante mencionarla, porque en este, digamos, no tiene mucho sentido hablar de apertura, sino se habla también de estrategias para mejorar la calidad de los datos, ¿cierto? No se trata, digamos, en el fondo, como de que nos quedemos siempre pensando que el tema de la apertura de los datos va a ser estático, ¿cierto? Y que a medida que se abrieron los datos, entonces ya no se debe hacer nada para mejorarlos, sino que esto es un proceso de mejora continua y eso es precisamente lo que estamos buscando. Lastimosamente estamos sobre el tiempo ya y yo quiero tratar de respetar el tiempo de todo el mundo y en especial de los panelistas que le han dedicado tanto esfuerzo a esto. Quedaron algunas preguntas en el documento, yo las menciono en caso como de que se quieran hablar, pero hay preguntas sobre todo como de cómo se utilizan las dimensiones de cómo se pueden, digamos, mirar las banderas rojas a través de dimensiones y cómo priorizar, digamos, a través de ellas. Yo creo que eso va a depender de cada metodología y por eso invito a quien sea que haya hecho esta pregunta como que entre además a ver, digamos, exactamente cómo se ha hecho, pues porque depende y también de los umbrales que se utilizan en cada caso. Y también, digamos, hay unas preguntas específicas sobre el tema de colusiones, sobre el que nos alcanzó a hablar Carlos hace un momento. Yo con esto quiero decirles que vamos a enviar un correo en el cual estará la grabación de este evento. También le pediremos amablemente a todos los panelistas que nos compartan sus presentaciones para también enviárselas a todos y todas ustedes. Y con eso, digamos, voy a dar por cerrado el evento de hoy. Les agradezco mucho, muchas gracias José, muchas gracias Fernanda, muchas gracias Carlos y por supuesto muchas gracias a Camila que nos ha presentado esto. De nuestra parte tienen todos nuestros datos de contacto, siempre estamos acá, digamos, dispuestos para continuar esta conversación e incluso para conectarlos con las personas que hablaron hoy acá. Si lo quieren, por favor siéntanse libres de escribirnos que con mucho gusto lo podremos hacer. Bueno, con eso les deseo a todos una feliz tarde y un feliz fin de semana, que estén muy bien. Bye bye, saludos. Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas Estamos a la gracias. orden. Hasta luego.